La idea de la capacitación es a nivel de contabilidad y vamos a aprender cómo a configurar el módulo y a realizar algunas actividades especiales, algunos procesos especiales, así como nos dice el flujograma de procesos, ¿cierto? Vamos a aprender a hacer una configuración, vamos a aprender a ingresar información, vamos a mirar cómo de los demás módulos satélites nos llega la información a contabilidad, puede ser a nivel de integraciones, y vamos a generar algunos reportes. Entonces, inicialmente vamos a observar que el maestro de cuentas, que se ingresa por maestro cuentas mantenimiento, nosotros vamos a aprender a clasificar algunas cuentas y a validar la importancia que esto puede tener al momento de hacer un montaje en ofimática, ¿cierto? O si ya encontramos una empresa configurada, ¿cómo podríamos reconfigurarla? Entonces vamos a iniciar con una cuenta sencilla como es la caja general. Cuando nosotros miramos una cuenta a nivel de balance, no cuentas. Espere que. Por favor, Catalina, para ver si puede silenciar el micrófono. Gracias. Entonces, como observamos aquí a nivel de caja general, podemos mirar que acá le hacemos una clasificación a una cuenta y le decimos que si esta cuenta la vamos a manejar a 6 dígitos o a nivel 3, entonces le vamos a decir que esa cuenta es de auxiliar. ¿Con el fin de qué? De que se pueda ingresar el movimiento a esa cuenta. Si nosotros observamos una cuenta que no es de auxiliar, se deshabilitan todos los parámetros y esa cuenta no podría recibir digitación de ningún tipo de documento. Sí debemos decirle que la cuenta está habilitada. Si nosotros no le decimos que la cuenta está habilitada, pues no nos va a permitir visualizar a nivel de mayores algunos saltos. Pero si observamos, por ejemplo, una cuenta como la de gasto, vamos a mirar esta cuenta. Mire que la diferencia entre una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados es que a esta se le puede asignar, o se le debe más bien, asignar si requiere o no tercero, si no requiere base, pero si requiere o no centro de costos. Nosotros en lo del centro de costos vamos a mirar que es muy importante que las cuentas de resultado lo contengan para poder en determinado momento generar los reportes como nos los pide la gerencia, que son PIGs por centro de costos. Entonces, de esta clasificación que tengamos acá es que nosotros podríamos llegar a generar una información muchísimo más ajustada. Vamos a revisar, por ejemplo, una cuenta de impuestos como la del IVA. Y acá observamos que le debemos decir al sistema que requiere base, como está aquí, le ponemos una B. ¿Esto con el fin de qué? De que cada vez que nosotros vamos a llevar información al módulo de contabilidad, él toma el valor sobre el cual está calculando los impuestos para que nosotros podamos generar un informe de chequeo de bases muchísimo más ajustado pues como a las necesidades, ¿cierto? Y con eso poder realizar algunas configuraciones. Acá también tenemos unas clasificaciones que son importantes a la hora de hacer una implementación o una validación de que les expliquemos a las personas. Entonces, por ejemplo, en las clasificaciones del flujo efectivo, esto lo que nos permite es, por ejemplo, generar reportes donde nos va a indicar las transacciones que están relacionadas con actividades de efectivo, de operación, de inversión y financiación. El sistema no genera un flujo efectivo, pero sí nos genera un reporte que nos permite construirlo de una manera mucho más ágil. Y esta información de corriente y no corriente debemos empezar como a utilizarla para que a nivel de reportes para NIF a nosotros nos quede muchísimo más sencillo realizar dicha clasificación. Por lo menos nosotros estamos tratando de que se utilicen estos maestros para poder tomar de ahí la información y generar
reportes o construirles por el generador de reportes algunos que nos sirvan pues como de clasificación. Si nosotros miramos acá en el plan de cuentas, como todos los planes de cuenta requieren que las cuentas sean creadas, valga la redundancia, pues a nivel como escalar, ¿cierto? Y dependiendo de eso es como nosotros generamos todos los reportes que conocemos en ofimática, que son por niveles. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, y ahí nosotros nos damos cuenta si la información está correcta o no, porque los niveles lo que nos permiten es como realizar una especie de agrupamiento. Entonces, esto pues como a nivel de configuración del plan de cuentas, ¿cierto? Díganme si ahí tienen alguna duda al respecto o pasamos con el siguiente tema. Bueno. Continuando con la parte de las cuentas, también tenemos uno que se llama clasificación, ¿sí? Que es la misma que les estaba mostrando en la parte inferior, pero acá tenemos un maestro muy importante que se llama distribución de cuentas. La distribución de cuentas, en lo que consiste, es que nosotros tenemos aquí nuestra cuenta contable y le decimos hacia qué cuenta queremos que esta se desplace, que el movimiento se desplace hacia esa nueva cuenta. Esto lo utilizamos mucho cuando, por ejemplo, utilizamos una cuenta puente para hacer algunas recepciones de documentos globales o que requieran después hacer alguna distribución en especial. Entonces, eso es lo que nos permite trasladar de esa cuenta ya cuando ya conozcamos el valor correcto que queremos transferir. Esta pues como a la parte de clasificación. Tenemos lo de los medios magnéticos. En los medios magnéticos nosotros conocemos lo que son los conceptos y los formatos. Por lo general esto ya lo tenemos configurado pues en la mayoría de las empresas. Pero lo que realmente necesitamos posterior a estas dos maestros conocer es la asociación de conceptos a las cuentas. Pero vamos de todos modos a entrar a los maestros anteriores. Por ejemplo, si entramos a formatos, él acá nos debería traer entonces el formato 1001, 1002, ¿cierto? Con la respectiva descripción. Si nosotros no los tenemos, simplemente digitamos el nombre del formato y le damos a actualizar. Entonces él ya automáticamente nos está llenando pues esa parte de ese formato. Luego de que nosotros tengamos los formatos, vamos a mirar los conceptos. Entonces, le podemos decir al sistema que con el concepto 5001 voy a escribir cualquier cosa. Salarios por pagar. Que el tope es un peso, debería ir relacionado al formato 1001. Cuando nosotros hacemos esta asociación del concepto al formato y le ponemos los topes, con esto es con lo que el sistema podría generar los medios magnéticos de una manera mucho más ágil. El tercer maestro a nivel de medios magnéticos es la asociación de cuentas, ¿cierto? ¿En qué consiste ese maestro? Nosotros aquí le decimos generar y nos genera pues esta pantalla. Entonces, ¿el qué nos trae? Él nos trae unas cuentas contables, ¿sí? En este momento pues me relaciona todo el único formato que tengo configurado y lo que nosotros tenemos que empezar a decirle es si él sí pertenece a ese formato, si pertenece a ese concepto, ¿cierto? Y por ejemplo en cuentas como retención en la fuente que tenemos acá, nosotros nos deberíamos ir para la columna de tipo retención y, espérenme que es que se me va para la otra pantalla. Y decirle si es un IVA como mayor valor,
si es una retención practicada, si es una retención anticipada, si es un retenido practicado, si es retenciones del CRE o si son asumidas del CRE. Entonces nosotros, para este caso, que le escogí la cuenta de retención, debería ser un 2, ¿cierto? Porque es una retención en la fuente, o sea, retención practicada. Nosotros con esto, ¿qué hacemos cuando le decimos actualizar? ¿Qué hacemos? Que el sistema va a tomar toda esta configuración y nos va a conformar los formatos que enseguida observamos por donde se hace de medios magnéticos. También tenemos, por ejemplo, acá, vamos a mirar si encontramos una cuenta 41. No tenemos una cuenta de ingreso. Si tuviéramos acá una cuenta de ingreso, nosotros en esta pantalla del tipo de ingreso, que ya lo van a mirar, entonces podemos observar lo siguiente. Tenemos devoluciones, rebajas y descuentos, o sea, para la cuenta contable que tengamos configurada para devolución de ventas. Tenemos ingresos a través de consorcios o uniones temporales. Tenemos ingresos a través de exploración o explotación de minerales. Tenemos ingresos a través de contratos de mandato, ingresos a través de fiducia, ingresos brutos por operaciones propias e ingresos recibidos a través de terceros. Entonces mire que muchas de las cuentas de nosotros de la 41 o todas deberían ir a ingresos propios, pero si nosotros somos un consorciado, entonces deberíamos, o si tenemos consorcio y somos la empresa principal, pues los dineros que ingresen del consorcio deberían clasificarse como ingresos de consorcios o uniones temporales o pues cualquiera de estas clasificaciones. Y también tenemos una clasificación que dice no deduce. ¿Qué consiste? Que nosotros le decimos al sistema de esa cuenta qué parte no es deducible o qué parte sí. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el gravamen al movimiento financiero. Si nosotros grabáramos la información de este impuesto en dos cuentas, una que es el grabado y otra el no grabado, sería muy fácil clasificar acá lo no deducible. Cuando manejamos una sola cuenta, entonces ahí es donde se nos presentan algunas diferencias y nos toca mover ese concepto de manera muy manual. Vamos a ir cerrando pues esto que estábamos teniendo acá. Y acá tenemos un último maestro, pero no el menos importante, que es el de consultar terceros. En la consulta del tercero, esto lo que nos va a permitir es hacer unas correcciones a los terceros contables un poco más ágil porque nos muestra todo el detalle de ese tercero como más global. Entonces miren, por ejemplo, yo le digo que me traiga lo que yo tengo clasificado como personas jurídicas, le digo que me lo muestre aquí con los binóculos, entonces él me empieza a mostrar el NID del nombre, me dice qué tipo de persona tengo, que por eso tengo un 2, y yo aquí podría empezar a decirle, por decir algo, que esto es un 31. Yo le voy dando a actualizar, ¿cierto? Y él me sigue dejando actualizar el resto. Yo aquí también podría actualizar la dirección. Entonces, por ejemplo, acá él siempre se va a ubicar en los que estén en blanco, porque son los que verdaderamente presentan inconsistencia. Yo no debería tener dentro de la clase un blanco y observemos qué es lo que quiere decir esto. Yo me voy a ir para ofimática directamente al maestro de terceros contables. Y si observan, él acá no tiene una clasificación. Entonces, en esta clasificación, si yo le digo que es una cédula de ciudadanía, que es una persona jurídica, entonces digámosle que es un NIT, yo lo grabo. Estamos hablando de este tercero. Vamos otra vez acá, consulta de terceros, lo que me traigan las jurídicas, y busco al máximo y él acá ya está lleno. Pero miren que me tuve que salir y entrar al maestro de terceros, entonces arreglarlo desde allá es mucho más dispendioso que yo venir acá y decirle, ok,
que todos son 31, ¿cierto? Y ya con esto nosotros garantizamos que nuestros terceros nos queden de manera correcta. Él siempre se va a ubicar en el que no tenga pues como la clasificación. Entonces, por este lado pues podemos hacer esa corrección. Tengamos en cuenta que cuando hacemos correcciones de terceros desde el módulo contable, pues los terceros siguen de manera incorrecta en el módulo principal, de donde llegan los terceros a contabilidad, que se llama maestro, ya sea de clientes o proveedores. Entonces nosotros también tendríamos que traer mejor de estas dos maestros o corregir mejor estos dos maestros y trasladar la información a contabilidad ya corregida para que no nos queden maestros creados de una manera en un lado y de otra manera en otro lado. Pues ya eso es como a nivel de recomendación. Y tenemos un último maestro dentro del de las cuentas que lo denominamos equivalencias para NIF. Como su nombre lo dice, lo que acá le debemos empezar a configurar al sistema es, si nosotros llegáramos a manejar el esquema de equivalencias en las NIF, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es decirle que la cuenta NIF a dónde va a ir. La cuenta NIF a dónde va a ir es la misma sobre la que está trabajando, por ejemplo. Entonces acá simplemente le damos a actualizar y él ya lo tiene como equivalencia. Con esto ya podríamos empezar a trabajar y él siempre le va a traer el plan de cuentas completo. ¿Sí? Tengamos en cuenta que nosotros le ponemos la cuenta equivalencia, pero todavía no le hacemos una marcación de la equivalencia, porque ya enseguida les explico que hay otro maestro que habla pues de la parte de equivalencias. Entonces dentro de este maestro ya los vimos pues. Vamos a la segunda configuración que debemos tener en cuenta en contabilidad y es lo que nosotros denominamos documentos. En la parte de documentos tenemos 4 maestros principales, que son los comprobantes, los tipos de documento, los consecutivos y la norma NIF. Dentro del maestro de comprobantes, es que él siempre se abre en otro ladito. Entonces miren los comprobantes que tenemos acá. Tenemos el de ingresos, el de egresos, salarios, tenemos compras. O sea, ya de acuerdo pues como a cada compañía. Mire que nosotros acá le tenemos a un comprobante que se llama cierre de cuentas de resultado. Le decimos que excluye. Este excluye, ¿qué significa? Que no va a tener en cuenta este comprobante para medios magnéticos. Solo para medios magnéticos. Y por este lado, pues lo voy a dejar marcadito, y por este lado también le decimos al sistema que queremos que sea equivalente y que no. Entonces acá era donde yo les decía que no podemos marcar la equivalencia también en las cuentas, sino que se marcan es en el comprobante, porque lo que nosotros manejamos por equivalencia puntual es el comprobante. Esto con el fin de que la información en contabilidad NIF pues también llegue cuadradita. Si yo, por ejemplo, quisiera que todos los recibos de caja que yo digite en la contabilidad tradicional lleguen de manera igual a las NIF, simplemente le pongo que equivale, le doy a actualizar y el sistema ya cada vez que yo grabe un documento en una contabilidad va a llegar a la otra. ¿Cierto? Esto a nivel de comprobantes. Vamos para los tipos de documentos. Tengamos en cuenta que todos estos maestros de los comprobantes o documentos lo tenemos que llenar en su totalidad o el documento no estaría listo para realizar actividades. Tenemos un origen. Nosotros siempre manejamos cada módulo con unos códigos de 3 letras que nos representan el origen. Entonces yo le voy a decir origen contabilidad. El documento maestro, pues en el módulo contable solamente tenemos uno. Y acá tenemos la posibilidad de crear tipos de documentos según las necesidades de la compañía. Lo que nosotros normalmente hacemos en contabilidad es crear un tipo de documento por cada comprobante que tengamos. Entonces le decimos que el documento, le escribimos un texto y le decimos que está asociado al comprobante 01.
Y ya nosotros acá lo que tenemos que validar es si queremos que ese comprobante sea un consecutivo manual o si queremos que el comprobante se mueva por consecutivo automático. Generalmente en las contabilidades se han manejado manual, pero podría llegar el momento en que quisiéramos que sea un automático. Dentro de este otro maestro tenemos el último más importante, que es el de los consecutivos. ¿Qué significa? Que si no le ponemos un consecutivo, pues él no va a ser capaz de moverse dentro del sistema, así hayamos creado el comprobante del tipo documento. Entonces, creamos un código, generalmente es de 5 dígitos, le ponemos el mismo origen y le decimos a qué tipo de documento va asociado. Y ya le decimos, le ponemos acá o le asignamos si va a manejar formato de contabilidad o no va a manejar formato contable. Vamos a decirle que solamente el formato contable. Listo. Y por último, pues tenemos el de la norma NIF. ¿En qué consiste este maestro? En que nosotros le digamos al sistema que vamos a almacenar cada una de las normas con su detalle. Ellas vienen ya por defecto, pero usted podría agregarle un texto, ¿cierto? Lo que usted considere importante que debe ser guardado en esa norma para claridad o para establecer si esto es importante o no es importante. Entonces, dentro del maestro documento ya los tenemos todos. Vamos al maestro de terceros, que era el que estábamos viendo ahorita. Entonces, contabilidad solamente requiere esta información, pues que es un poco más básica que crear un cliente o un proveedor. Necesitamos el NID, el nombre completo, es una dirección. Clasificar acá, en esa parte inferior de clasificación, si es del exterior, si es régimen simplificado, si se va a excluir o no en medio, si es uso accionista. Y dentro del cliente exterior, el NIT, y ya si son accionistas, pues el valor del patrimonio y el valor de la participación con su porcentaje. ¿Por qué es importante esta columna de excluye de medios? Porque nosotros en determinados formatos le tenemos que decir si cerramos las cuentas de retención en la fuente contra el NIT de la DIAN, entonces le decimos que nos excluya el NIT de la DIAN para que las cuentas no nos queden cerradas y poder generar los formatos de medios magnéticos. Entonces, esta parte es muy importante establecerla. También cuando realizamos algunas transacciones con el NIT de la compañía, entonces en muchas oportunidades tenemos que jugar también con esta excluye para que los formatos nos salgan correctos. Viene otro maestro que también lo necesita medios, que es la actividad económica, la ciudad, el departamento y el país, y la clasificación de la persona, que era lo que vemos ahora que no estaba bien, que si son personas naturales o jurídicas, y la clasificación de las mismas. Y ya a nivel de ubicaciones, que fue la última información que nos empezaron a pedir, es el teléfono, el celular y el correo electrónico. Centros de costos. Entonces, lo que nosotros manejamos siempre es este maestro de centros de costos que vemos acá. Entonces, los centros de costos operan exactamente igual que las cuentas contables. Nosotros definimos a qué número de dígitos queremos trabajar los centros de costos y cuando lleguemos a ese último nivel es al que le colocamos que sea de auxiliar o no. Si nosotros no le ponemos que sea un centro de costo auxiliar, pues el sistema no nos va a permitir digitar información en ese centro de costos. Entonces es muy importante. También es muy importante resaltar que estas configuraciones se hacen al inicio de un montaje, ¿cierto? No es tan fácil hacer un manejo de la información cuando ya tenemos datos incorporados en el sistema y le dijimos centro de costos 0 y luego le queremos colocar un centro de costos. Y aunque ese es el más sencillo, miremos cuando uno tiene centros de costos a 4 dígitos y los sube a 6. Entonces tendríamos que hacer una cantidad de trabajo muy manual para poder cambiar ese nivel de centro de costos. Entonces eso es lo que se recomienda, es que seamos generosos a la hora de crear los centros de costos y pensemos cómo deben ser a futuro, no cómo somos hoy. Porque generalmente cuando la empresa apenas está
empezando no tiene muy claro la parte de los centros de costos, pero sí pensemos a futuro, que es lo que más nos interesaría pues como manejar en ese maestro. Dentro del maestro de centros de costos, entonces, luego que ya tenemos establecidos los centros de costos, debemos establecer los niveles y los nombres según los niveles. ¿Qué significa? Que yo le tengo que decir al sistema que el primer dígito significa la ciudad, que los otros dos dígitos significan el cliente y que los últimos dígitos significan, no sé, la actividad que se está realizando. Entonces tenemos que construir unos niveles y tenemos que ponerle nombres según esos niveles. Listo. Y tenemos acá un maestro muy importante que se llama distribución por centro de costos. En esa distribución por centro de costos, ¿en qué consiste? Que nosotros podríamos llevar, por ejemplo, los gastos que no son distribuibles o que no son fáciles de distribuir en determinado momento a un centro de costos general. Y posterior a esto, por contabilidad, decirle al sistema que ese centro de costos general se va a distribuir porcentualmente en 2, 3, 4 centros de costos, no importaría cuántos. Entonces miren que nosotros ingresamos al maestro de distribuciones y le decimos, vean, vaya, coja una cuenta contable, generalmente busquemos una del costo. Cojamos una cuenta contable y cuando usted se encuentre el centro de costos 1000, lléveme 20%, ¿cierto? Al 1000. Luego le volvemos y le decimos la misma cuenta a otro centro de costos y otro porcentaje hasta completar el 100%. Esto con el fin de que no nos quede descuadrado el comprobante. Entonces, cuando vamos a hacer esta tabla de distribución, sí tenemos que ser bastante juiciosos cuando iniciemos la apertura porcentual para que no nos quede descuadrado el proceso. Estamos en maestros y ya después corremos los procesos que haya que correr. Tenemos un maestro de impuestos DIAN. En este maestro tenemos el de la parte del encabezado, que es el formulario como tal. Tenemos el movimiento del formulario y tenemos informes de estos maestros incorporados en la misma opción. Si nos venimos al maestro de formularios, entonces nosotros le venimos a decir acá que el sistema tiene retención en la fuente. Entonces, declaración mensual de retenciones en la fuente y CRE, ya uno mirará si le pone el año o si simplemente lo deja así tal cual. Y el reporte sí debe llamarse el 360, como es lo normal. Miremos, por ejemplo, el de las ventas, ¿cierto? Que es el 300. Y ya nosotros acá le podemos decir al sistema que no es 2015, sino 2016. Entonces, este es el maestro de formularios DIAN. Tenemos acá otro maestro que se llama el movimiento del formulario. Entonces, yo acá le voy a decir que voy a traer el de retención en la fuente y CRE. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en este maestro? Ya Ofimática por defecto nos está trayendo cada una de las casillas o renglones del formulario como tal, ¿sí? Y nos está diciendo a qué corresponde. Nos dice que el 1 es el año, nos dice que el 3 es el periodo, nos dice dónde deben ir los primeros apellidos, los segundos o la razón social, ¿cierto? Y él para eso tiene una formulación que la observamos acá. Pero luego viene toda la parte de retenciones en la fuente, ¿cierto? Entonces digamos que voy a hacer retención en la fuente aplicada a CRE, mírenla acá, aplicada a CRE, tarifa del punto 3. Entonces yo acá le tengo que decir dentro del paréntesis, mire que él tiene un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Entonces yo ahí le tendría que decir qué cuenta contable es la que corresponde a las retenciones del CRE. Y él lo que hace es que si yo lo puse aquí en el renglón 36 o casilla 36, pues me lo va a llevar allá a la casilla correspondiente al 36, ¿cierto? Entonces mire que acá ellos no traen pues las cuentas completas, sino que nos dan la potestad a nosotros de que le incorporemos las cuentas contables según cada compañía. No podríamos llevarlo de una vez porque no sabemos si la empresa trabaje con cuentas de 6, 8, 10 dígitos. Entonces por eso es muy importante hacer esta configuración para que el sistema arroje la información de forma correcta.
Y ya acá lo que tenemos es un informe de los maestros que tengamos y la manera como configuramos el movimiento contable. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O podemos continuar? La idea es como que no avancemos mucho hasta tanto no aclaremos pues las dudas de los temas que vamos viendo. Viene un maestro que se llama tabla de integración. Entonces acá tenemos los códigos de integración que utilizamos en cada una de las operaciones y que están relacionadas con los módulos y la manera como la información nos va a llegar a la contabilidad. Entonces digamos que tenemos un maestro de códigos predefinidos. Esto lo que permite es que a las personas que de pronto no tienen todavía un manejo completo de la herramienta a nivel de códigos de integración se ayuden un poco. Entonces miramos, por ejemplo, en los códigos predeterminados, le voy a decir que me los genere. Y miren que acá él me pone unos códigos generales. Él me dice qué cuenta contable debo manejar, una descripción genérica, un comprobante, ¿cierto? Cómo quiero ver el documento en la contabilidad, la fecha. Y tenemos aquí algunas fórmulas especiales, ¿cierto? A nivel de matrícula. Pues acá la idea hoy no es aprender a hacer códigos de integración, pero lo que sí debemos observar es que tenemos una herramienta de predefinidos donde yo simplemente selecciono el que quiero utilizar. Si mi número ya no es el 102, sino el 122, le pongo 1122 o el número que sea. Le digo que mi comprobante no es el 01, pues ya le tendría que cambiar el comprobante. Le digo si esto me va a afectar o no. Acá nosotros tenemos una codificación para cuando manejamos sucursales. Esta es la forma de leer el NID correcto cuando está el tercero marcado como sucursal. Y miren que acá ya podemos observar un débito y un crédito. Y le decimos al sistema si eso va a requerir base o no. Teniendo esto, simplemente le decimos actualizar y el sistema lo que hace es crear el código de integración. Vamos a observar que si me vengo para acá, tabla de integración, y busco el 1122, ¿cierto? Entonces él me lo deja crear de esa manera en este proceso. Pero hoy no es pues la forma de crear códigos de integración. Es eso en otra sesión diferente. Pero quería mostrarles esto. Tenemos un maestro de calendario contable. En un segundo a ver si... Tenemos un maestro de calendario contable que básicamente lo utilizan aquellas empresas que están clasificadas como subordinadas o que tienen una casa matriz. Una empresa que es una casa matriz, entonces ellas sí manejan unos calendarios contables para poder hacer cierres que requieren. Esta empresa no está configurada pues con eso, por eso el maestro no me lo habilita. Enseguida miramos las variables. Y tenemos un maestro de moneda extranjera. En el maestro de moneda extranjera tenemos monedas de negociación, tasa de cambio y tasa de conversión. ¿Qué significa monedas de negociación? Cuando nosotros compramos o vendemos un producto y lo trabajamos con una tasa negociada. O sea, que por más que suba o baje el dólar, pues nuestra tasa de negociación es estática. Esto lo utilizan mucho las empresas importadoras y exportadoras porque a ellas les interesa manejar estabilidad a la hora de realizar sus operaciones comerciales. Entonces manejan mucho con las monedas negociadas. Tenemos la tasa de cambio, que es la que conocemos para el dólar. Y tenemos la tasa de conversión. ¿En qué consiste la tasa de conversión? Cuando hacemos negociaciones con otras monedas diferentes al dólar. Llámese euros, llámese yenes. Entonces necesitamos convertir esas otras monedas en dólar y luego el dólar en pesos. Entonces en eso consiste. Vamos a mirar, por ejemplo,
el de la tasa de cambio. Entonces uno diariamente debe incorporar la nueva TRM, ¿cierto? El valor de la TRM para que él haga los cálculos correctos. En la tasa de conversión, lo que hacemos es que le decimos cuál código de moneda es, con qué fecha y qué valor. Entonces yo ya debo tener un código que diga, no sé, yenes. Entonces yo le digo en qué fecha y con qué valor voy a convertir el yen, ¿sí? Y entonces él convierte el yen en dólar y el dólar en pesos. Eso es pues como el maestro. Y ya tenemos las cuentas de ajuste por diferencia en cambio, que es cuando vamos a manejar el ajuste desde el módulo de contabilidad. Por ejemplo, si yo compro a 100 pesos, 100 unidades a $1000 cada una y el dólar está a 2000 pesos, y luego cuando yo vaya a pagar esa compra ya el dólar está a 1200 pesos, tengo que hacer un ajuste que me significa a mí un costo adicional de esa mercancía comprada, ¿cierto? Ya si hablamos a nivel de inventarios, pues tendríamos que hacer un ajuste a nivel de inventarios, pero es como la forma como clasificamos cuáles son las cuentas con las que vamos a manejar esos procesos de ajuste. Entonces acá ya terminamos pues como con la parte de maestros. Ahí sí necesito que de pronto me digan si tienen alguna duda para ya pasar a otro maestro, pues a otra opción del menú diferente a maestros. ¿Qué dudas tienen? Aló. ¿No tienen ninguna duda? Ninguna. Bueno. Vamos a la opción de transacciones. Tenemos las transacciones por documento, que es donde nosotros realizamos el ingreso de cada una de los documentos que queremos hacer directamente desde contabilidad o cuando también tenemos que ingresar a un documento ya integrado, ¿sí? Y que queramos hacerle una modificación o simplemente lo queramos consultar. Entonces nosotros le decimos por documento, él me va a abrir un pop-up que es según el maestro de consecutivos que hayamos tenido anteriormente. Entonces yo simplemente le digo por dónde quiero hacer el ingreso y podríamos decirle que voy a hacer un ingreso nuevo. Entonces yo acá digito el comprobante que quiero con la fecha que lo necesito, me trae la cuenta. Como esta cuenta requiere tercero, me obliga a que lo haga y como requiere centro de costos también, acá yo podría digitar el número de la factura y un detalle. Él no me va a dejar grabar el comprobante hasta tanto no, si tenemos habilitada la variable que los débitos y los créditos siempre estén cuadrados, pues él no me va a dejar grabar, ¿cierto? Listo. Entonces por acá es por donde hacemos pues como el ingreso de los documentos. También tenemos un maestro que se llama el maestro de diferidos. En este maestro es, como su nombre lo dice, la forma como nosotros tenemos para matricular aquellos gastos que nosotros mes por mes vamos generando como gasto y que disminuimos una cuenta que denominamos 17 o diferidos pues como tal. Entonces nosotros le decimos acá que son unos diferidos automáticos, le ingresamos como si fuéramos a hacer un comprobante, le decimos qué consecutivo y le decimos cómo se va a comportar mes por mes. Aunque yo acá le digo fecha inicial, meses a diferir, la cuota que yo pongo a nivel de débito y crédito es la cuota mes,
Si yo compro algo a 20 meses, entonces yo digito en débito y crédito el valor correspondiente a una cuota mes. Y él lo que va a hacer es que va a mirar cuántas veces hemos transferido para saber cuántos meses va a diferir, ¿cierto? Y él ya sabe cuándo se terminaría de diferir. Entonces es un control que tiene pues el sistema. Y cuando ya tenemos matriculados y ya vamos a empezar a pasar el comprobante, simplemente le decimos transferir y entonces él me dice, ¿con qué fecha quiere transferir? Y se va. Entonces nosotros cada mes debemos generar esto como una rutina para, que él genere el comprobante de manera correcta. Bueno, tenemos otro menú en la parte de transacción que se llama consultas y son consultas de cuentas. Entonces, simplemente como su nombre lo dice, consulta una cuenta puntual y él me trae pues como el plan de cuenta, una consulta más bien rápida. Tenemos terceros, entonces acá también podemos consultar un tercero en específico que me sacó el sistema. Tenemos saldo cuenta. Aquí también lo que nos permite es pues como consultar una cuenta puntual y nos trae un saldo en la pantalla. Entonces esto nos permite ver débitos y créditos de manera masiva de una cuenta en específico. Vamos a mirar. La caja no se mueve, vamos a mirar una cuenta de banco. Una 1110. A ver qué cuentas. Tenemos acá una 1120, por ejemplo. Entonces miren que acá empezamos a observar transacciones pues a nivel de cada mes y muy rápido podemos encontrar el saldo de una cuenta por esta opción. Transacción, consulta, saldo, cuentas. Saldos por tercero, lo que nos permite es visualizar una cuenta y un saldo por tercero de un tercero en específico. Y lo mismo, perdón. El informe pues de descuadres lo que nos permite observar es que comprobantes por algún motivo al momento de integrar llegaron descuadrados. Entonces nos permite generar eso y un chequeo de cuentas por terceros. Espérenme, yo me devuelvo acá al temario porque pronto... Listo. Tenemos el de generar inconsistencias. En este... bueno, acá me hicieron una pregunta. Hola, no sé si ya pasaste por el tema, pero cuando ingreso por documento me aparece no existe documento maestro asociado. ¿En dónde se parametriza? Cuando yo entro acá por documento y a mí no me aparece el mensaje, ¿cierto? Es porque nosotros en el módulo técnico, en permisos variables, nos vamos a la empresa de pruebas y nos vamos al módulo de contabilidad. Entonces nosotros acá le decimos con cuál comprobante vamos a trabajar. Mira, este no, dame, yo te indico bien la... Bueno, pero entonces debe ser que no tienes creado el consecutivo, porque acá yo ya tengo configurado que no me muestre un consecutivo puntual, sino que me los muestre todos. Entonces, cuando te dice que no tiene un documento maestro asociado, tiene que ser que no tienes configurado el maestro como lo vimos ahorita, que dijimos que teníamos que tener comprobante, tipo de documento y consecutivo. Y si observamos acá en tipo documento, lo que les dije era
que si yo tengo un comprobante de ingresos vaya asociado al comprobante que yo denominé de ingresos. Verifica si por ese lado te deja de salir el mensaje, ¿cierto? También puede ser que tienen una variable de configuración donde dice asignación de permisos por usuario. Entonces tú no tienes permisos para los consecutivos contables. O sea, son de esas dos opciones. Nos vamos por acá. Hay varias opciones de asignar maestros. Unos que son por exclusión y otros que son por asignación. Digamos que cuando yo le doy el de asignación, yo acá le debo decir que busque los consecutivos y miremos acá. O sea, verifica por cuál opción trabaja en la asignación de permisos y te tendrían que estar dando los permisos correspondientes y guardar y así no te sale ese mensaje de no existe maestro asociado, porque tiene que ser que como usuario no tienes permisos a ese maestro de contabilidad. Pues para que verifiques de pronto con el área de sistemas también qué le puede estar pasando a tu usuario. Tenemos el de generar inconsistencias, como les decía, es por ejemplo cuando tenemos una cuenta de impuestos, como el IVA, y cuando creamos el código de integración se nos olvidó en el campo base decirle que fuera y leyera el valor bruto. Y le dejamos ahí en blanco, le pusimos 0. Entonces cuando llega a contabilidad y encuentra que la cuenta de impuestos 2408 requiere base y llegó 0, te la lleva en consistencia hasta que le pongas una base. Entonces generar inconsistencias es ver lo que cuando integró inconsistentemente. Esto es, por ejemplo, para el cambio del año activo, ¿cierto? Entonces cuando cambiamos de año activo es para decirle al sistema si nos vamos de un año para otro. Ya nosotros tenemos desde el año 2000 acá hasta el año 2065 para hacer los diferentes cambios de año. Tengamos en cuenta que el cambio de año es un poco demorado cuando ya tenemos mucho movimiento incorporado, para que cuando lo realicen sea que ya estén seguros que se tienen que cambiar de año como tal. Y tenemos las consultas que nos permiten leer saldos por cuenta, saldos por tercero y saldos por centro de costos. Estos saldos son parecidos a los que vemos en la parte superior, con la diferencia que ya la van a mirar es que uno le dice saldo cuenta, mira que todavía no me ha mostrado una pantalla, yo le digo que la cuenta 51, que son gastos operacionales, todos los terceros. Si yo le digo acumulado, que me lo muestre por pantalla, él me va a mostrar lo que se movió por esa cuenta. Si yo le digo mensual, pues haría lo mismo. Le voy a quitar el filtro de cuenta para que visualicemos que él me trae transacciones, ¿cierto? Y lo mejor de eso es, ay, hijo de madre. Y lo mejor de eso es que tenemos una cuenta por cobrar, por ejemplo, la 1305. Se movió en 2.000 millones de pesos. Entonces yo quiero ver de qué son. Me voy a parar bien, 2.000 millones. Entonces él dice, vea, es de la factura 3 que movió 1.200, de la factura 4 que movió 1.400 y de un recibo de caja que cancelaron 515 millones. Entonces yo voy a poder observar muy fácil de dónde salió ese movimiento final de ese mes, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos el juego del débito con el crédito. Y él lo hace para cada una de las transacciones. ¿Listo? También en ese maestro de saldos tenemos saldos por tercero. En el saldo por tercero, pues obviamente ahorita no me mostraba NITS, acá en este punto sí. Entonces yo puedo ver que si este tercero se movió en 16 millones, ¿a qué corresponden? Entonces fueron de unas notas bancarias y fueron de unos recibos de caja o ingresos que llaman acá. Entonces es muy fácil de auditar la información cuando tenemos este tipo de filtros. Y adicionalmente, esta información se puede enviar a Excel. Si yo le digo que me la mande a Excel, entonces miren que él me lleva cada una de esas transacciones allá. Obviamente ya no tengo el filtro para observar hacia atrás de qué consiste, pero sí puedo verificar a nivel de sumatorias y todo eso, pues como la parte contable. De que lo que termino si no se bloquea ofimática. El de ahí terminó, entonces miren que él me lleva todas las cuentas con el movimiento de cada mes.
y me pone un saldo al final. Y tenemos un saldo por centro de costos, que pues es la misma de terceros con la diferencia que me muestra por cada centro de costos. Si yo quiero ver cómo se movió por un ajuste o una corrección en contabilidad, que se movía ese comprobante. Si yo miro se movieron por las compras y me dice el consecutivo de cada una de ellas. Entonces digamos que la manera como yo puedo auditar la información que me llega a contabilidad de una manera más ágil es por esta opción. Y ya venimos a lo que estábamos mirando ahorita, que es impuestos de ANA. Acá estábamos viendo la parametrización y acá ya es como la generación como tal. Entonces, por ejemplo, yo le digo al sistema que me genere retención en la fuente y le voy a decir que el mes 1 mensual, así que me lo muestre en pantalla. Entonces mire que lo que hace el sistema es en un formato ya preestablecido, en un PDF, lo que hace es que él te lleva pues como el valor de la retención. Acá no tengo movimientos, pero cuando haya movimientos él realmente carga al formato en el renglón que le corresponde lo que matriculamos en el maestro explicado ahorita. Y tenemos unas planillas. En esas planillas tenemos el plan de cuentas, tenemos el movimiento contable, tenemos los terceros de contabilidad y asociar pólizas a documentos. Digamos que en el plan de cuentas. Entonces, si yo le digo generar a esta planilla, que es que se me va para la otra pantalla, generar acá la planilla, lo que nos va a permitir a nosotros de una manera más rápida. Mire que lo que está gris, que es la cuenta, no me la va a dejar cambiar, pero sí me va a dejar cambiar los nombres, ¿cierto? Y me va a dejar ponerle centro de costos o no, y me va a dejar marcarle si hace parte del flujo en el código 1 o no, y me va a permitir clasificarlo en corriente y no corriente. La misma clasificación que vimos ahorita del plan de cuentas, pero de una forma ágil porque es tipo planilla. Entonces nos permite pues como avanzar un poco más rápido. Tenemos la del movimiento contable, que es la misma, pues simplemente con nos están ayudando, pues las empresas con se están ayudando como a auditar, que yo voy a traer desde enero 1 hasta la fecha, el movimiento contable. Entonces, él hace sus filtros correspondientes. Yo podría simplemente arrastrar el documento hacia abajo y decirle que voy a filtrar por cuenta. Entonces, miren que él inmediatamente se ordena de una manera distinta y yo acá podría auditar todo lo que movió la caja. O, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una cuenta de impuestos, vamos a ver si se movió en estos días una cuenta de impuestos. Mire, por ejemplo, la 2365. Entonces, ¿cómo se me movió la 2365? Y nos permite hacer como una validación, un chequeo mucho más rápido antes del pago de impuestos. Y pues lo mismo la planilla por tercero, no tendríamos que entrar pues como a cada una de ellas. Vamos a mirar acá cómo vamos con ellos hablan de procesos, entonces vamos a ir a procesos. Entonces, dentro de procesos tenemos el proceso auditor. El proceso auditor lo que nos permite es determinar si en algún momento nosotros hicimos algún cambio a una cuenta contable. Por ejemplo, le dijimos que en un momento decía requería tercero y en otra no. Entonces este auditor me va a decir, ojo, usted tiene cuentas contables donde la cuenta requiere centro de costos, pero no lo hay, ¿cierto? Por producto pues de ese cambio que se hizo. Entonces el auditor me permite hacer ese tipo de validaciones. Tenemos el de cerrar y abrir periodo, que a la contabilidad le interesa mucho que cuando ya ella presentó declaraciones, hizo pues como toda la gestión a nivel de impuestos, pues nadie le vuelva a tocar la información, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos cierre o apertura de periodos. La idea es que esta opción solamente tenga acceso la contadora, ¿cierto? O la encargada de impuestos. Entonces yo le digo aquí que cierro hasta dónde o que abro hasta dónde. Simplemente con decirle cerrar hasta,
él va y cierra hasta esa fecha. Vamos a decirle acá que cerremos hasta el 31 de octubre y él tenía cerrado el primero. Si vuelvo a entrar a procesos cierres, ya aquí me muestra que cerré a 31 y propone cerrar noviembre 30. Entonces él lo hace de esa manera. Pero si yo quisiera abrir, digamos, vamos a dejar aquí. Solamente me deja abrir periodos anteriores a la fecha que está ya en el cierre. Tenemos el cierre tributario. Entonces acá sí quiero que revisemos, por ejemplo, bien esta parte. Nosotros lo llamamos tributario porque así es como nos enseñaron que se cerraban las cuentas de impuestos y que a eso se le llamaba cierre tributario. Pero básicamente lo que nosotros cerramos por ahí son todas aquellas cuentas contables que les pusimos que requerían tercero, pero que cada año necesitamos que ese tercero reinicialice con sus valores, ¿cierto? Entonces eso lo usamos mucho para activos fijos, lo usamos mucho para inventario, lo usamos mucho para ese tipo de cosas. Nosotros creamos terceros así genéricos, por decir algo, el tercero producción, y yo cada año quiero que le inicie nuevamente con las cuentas como se inician los IVAs y los impuestos. Entonces yo vengo al cierre tributario basándome en un consecutivo que debo tener ya creado de cierre como tal. Le digo con qué fecha, con qué documento, y mire que acá le digo cuenta de cierre mayor. Entonces, ¿contra cuál cuenta cierro yo tributariamente? Contra la que contablemente yo determine que es mi cuenta de cierre. Y le digo que cierre las de auxiliar. Y le puedo poner un tercero genérico o dejarle pues el cero como tal. Me permite escribir un detalle para que yo entienda lo que estaba haciendo y siempre cerrar a periodo 12 si estamos cerrando fin de año. Ya si estamos haciendo cierres intermedios, pues será en el momento del cierre parcial. Tenemos el proceso de cierre de resultados, ese sí es el más sencillo, ese es cerrar la cuenta 4, 5, 6 y 7. Entonces le venimos al sistema igual, un consecutivo, un documento de referencia, ¿sí? Y la cuenta de utilidad como tal. Aquí iría la cuenta de utilidad o pérdida. Ya nosotros tendríamos que saber si ganamos o perdimos al momento de cerrar. Y el centro de costo del detalle y él elabora el comprobante. ¿Listo? Si por algún motivo nosotros hicimos un cierre y ese cierre nos quedó malo, pues lo único que tendríamos que hacer es entrar por documento de cierre, el que sea, y entrar por la X, eliminar el número y volver a cerrar. O sea, para nosotros cerrar no es algo muy traumático, simplemente es eliminar el comprobante anterior de cierre y volver a cerrar para que él habilite otra vez las cuentas que ya había cerrado. Bueno, vamos a ver acá. Nos tenemos que basar en el temario. Corregir inconsistencias ya la vimos. Vamos a reprocesar. Bueno, acá reprocesar. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de reprocesar, pero vamos a entender qué es el reprocesar. El reprocesar en ofimática es el recálculo de los saldos cuando nosotros hicimos algunos movimientos y ya se habían consolidado los mismos. Por ejemplo, si yo ya hice mi cierre del mes y pasé de junio hacia julio y ya íbamos como en el, no sé, 10 de julio y alguien nos hizo mover comprobantes de mayo, entonces yo me devuelvo en aquí cambiar periodo, me voy para mayo, lo cambio y luego tengo que venir acá y reprocesar el mes modificado mayo y los meses subsiguientes al mismo. Esto con el fin de que él vuelva y lea los nuevos saldos que se cambiaron en mayo y recalcule los saldos posteriores a la modificación. Entonces eso hay que utilizarlo y se debería estar corriendo con una periodicidad no mayor a un mes. O sea, nosotros cada mes deberíamos hacerlo. Y tenemos el proceso de reprocesar año activo. ¿En qué consiste? En que muchas veces uno tuvo que hacer muchas modificaciones a muchos documentos. Entonces, para no irse uno mes por mes, pues le dice que me reprocese todo el año activo simplemente y él va mes por mes, pero no me toca a mí correr el proceso manual. Bueno. Tenemos la corrección de terceros, que esta se vuelve supremamente importante a la hora de presentar impuestos. Está tallando esto. A la hora de presentar impuestos, y es, le digo ingreso al sistema, ¿y qué quiere decir ingresar?
que yo le digo qué tercero, aquí ya vamos a mirar la ventanita, qué tercero es el malo, lo que ellos llaman tercero anterior, y tercero nuevo, y le voy a aceptar, pero hasta ahí me está tallando mucho, pero hasta ahí no hay ninguna corrección, solamente estamos haciendo el ingreso como tal. Y yo puedo hacer muchos terceros y los puedo modificar o retirar. Luego yo puedo generar un informe de cuáles terceros son los que yo pienso que voy a corregir y posterior a eso le digo corrección. Esta corrección de terceros, que es la que debemos utilizar siempre, lo que nos ayuda es, este proceso se va a cada uno de los módulos que manejan terceros, a compra, facturas, cartera, egresos, todos los que mueven terceros. Busca ese tercero malo, le asigna el tercero bueno y se va para los maestros de terceros, se llame ese cliente proveedor de tercero y los borra el malo y deja el bueno. Entonces eso nos permite pues ya tener una trazabilidad más completa a nivel pues como de manejo de la información de nuestros terceros. Ajustes, dentro de los procesos de ajustes. Dentro de los procesos de ajustes tenemos el ajuste por diferencia en cambio, que era lo que les explicaba ahora, que es cuando compramos a un precio y pagamos a otro, el sistema es capaz de hacer el ajuste tanto por encima como por debajo, o sea, cuando ganamos o perdemos por dicho ajuste. Teníamos lo de ajuste por inflación, eso ya no aplica. Tenemos ajuste a saldos casa matriz. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que yo les decía ahorita cuando hablábamos de consolidar información. O sea, si nuestra casa matriz nos hace realizar algún cambio, nos pone a hacer algún cambio, nosotros tendríamos que ir a ajustar esos saldos porque si no, no quedarían. Entonces hay que ir a hacer pues como el ajuste. Tenemos y el ajuste por diferencia en cambio multimoneda. Distribución. Mira que ahorita hablamos del maestro en distribución de cuenta y distribución de centro de costo, en donde decíamos de un centro de costo genérico cero, distribúyame porcentualmente hacia los demás. Entonces tenemos este proceso, le decimos centro de costo y él nos dice para qué mes. ¿Por qué nos pregunta solamente el mes? Porque ya configuramos el centro de costo, ya le dijimos porcentualmente cuánto. Yo le digo mes, le digo distribuya, reporte pantalla y él inmediatamente genera un comprobante que ya le voy a mostrar. El que tengo es el de distribución de centro de costos. Entonces, cuando yo le digo distribuya, él inmediatamente asigna el centro de costos correcto en el documento correcto que lo haya movido, o documentos, en este caso son dos, y ya nos deja el comprobante totalmente cuadrado, pero no con una línea, sino con muchas líneas según la distribución que hayamos realizado. ¿Listo? Y tenemos distribución de cuentas, que es y ya ahí teníamos un maestro, le decíamos que una cuenta pasa a otra, simplemente le decimos que distribuya o que lo haga de manera definitiva, pero pedimos que lo haga y él inmediatamente traslada los movimientos de ese mes, o sea, de ese periodo, de la cuenta que le dijimos a la que le matriculamos por acá en distribución de cuentas. Aquí. Acá. Listo. Bueno, y consolidar. Pues a ver, aquí hay que tener mucho cuidado con lo de consolidar. ¿Por qué? Porque es que nosotros no consolidamos información como tal, sino que ya hacemos el proceso de sumarizar. Cogemos todas las bases de datos que hagan parte de ese grupo económico y las llevamos a una empresa consolidada o sumarizada y él lo que hace es que lleva las transacciones de cada una a una sola empresa, o sea, consolida las empresas, pero no hacemos procesos de eliminación de consolidaciones, pues porque eso es más como de un análisis de las cuentas que de algo que se tenga que realizar automático. Entonces, luego de que consolidemos, ya nos vamos a hacer los ajustes respectivos según el análisis pues, que hayamos hecho. Y acá pues es como la manera de trasladar esa información a la casa matriz.
Y ya lo de medios electrónicos, nosotros estamos iniciando pues con ese proceso que nosotros seamos capaces de generar los medios de cualquier forma, o sea, como nos los pidan, sea para insertar información de otros sistemas o para enviar la información de ofimática hacia otro lado. Este ya pues es un tema totalmente aparte, que es para aprender a hacer lo de la contabilidad electrónica y la facturación electrónica. Entonces, si nos vamos al temario, ya hemos visto lo de los ajustes, vimos lo de los formularios y vamos a realizar pues la generación de algunos informes. Entonces, para la parte de impuestos, nosotros debemos trabajar con varios informes, pero digamos que los principales que utilizamos es el operativo de control, ¿sí? Y ya le decimos cómo lo queremos. Generalmente lo hacemos control por documento, control por terceros, ¿cierto? Nosotros acá en el tributario, el que más deberíamos generar es el de chequeo de bases. ¿Por qué? Porque es el que me permite ver si los documentos que llegaron de los módulos satélites a ofimática llegaron con base, ¿cierto? Entonces él genera pues como esa información acá a nivel tributario. También acá en los informes tributarios vamos a encontrar un anexo de terceros que ya no aplica, pero que ya miraremos si en alguna empresa lo aplican, pero en este momento no lo hacemos. Está el certificado, entonces tenemos todos los certificados de retención, de RTIVA, de RTIVA anual, y tenemos los nuevos RTIVAs y RTICAs. ¿Por qué nuevos? Con nuevos formatos, con las nuevas condiciones pues, que nos exige la norma. Y tenemos informes de medios magnéticos. Este es por donde se generan, que ya vamos a mirar la pantalla, pero todos los demás son con los que auditamos la información que ya está generada en el formato. Entonces generamos un control de medios, una administración delegada, un informe de medios 1001, 1002, pues ya lo miramos. Y si le decimos acá tributario medios, mira que lo que me dice, bueno, de qué año, para qué formato y si lo quiero llevar a Excel o no. Entonces, ¿qué información nos va a llevar? Pues la que nosotros le hayamos configurado en el maestro de cuentas, medios magnéticos y a las cuentas que hayamos asociado a los formatos. Eso es lo que él va a hacer básicamente. Bueno, dentro de los informes que les decía, era el operativo de control, es supremamente importante y tenemos un auxiliar de terceros por periodo también que nos permite pues como hacer esa auditoría. Tenemos los libros oficiales, los que nos obliga la norma, balances de prueba, estados de resultados, balance general. Y acá empezamos a tener reportes por centro de costos. Este también es muy importante, pero eso lo verán pues con las NIF, que es el comparativo de las dos contabilidades, la contabilidad tradicional y la contabilidad NIF. Tenemos los financieros, ¿sí? Que está el PIG comparativo, el balance comparativo y los flujos de efectivo. Tenemos los tributarios que estábamos mirando ahorita, tenemos informes por centro de costos, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante esta clasificación. Tenemos ya los de maestros por si queremos chequear que nos hayan quedado correctos dichos maestros, pues. Y tenemos los famosos matriciales. Aquí los matriciales es básicamente una persona que sepa manejar tablas dinámicas, es capaz de convertir esto en una maravilla. Por ejemplo, nosotros le decimos acá que por año, y yo le voy a decir desde la fecha en que tengo movimiento, que es en enero. Entonces, mire, él me trae el nombre de la cuenta, entonces digamos que a mí no me interesa el nombre de la cuenta, que a mí me interesa la cuenta. Así que yo trabajo más con la cuenta. Digamos que me interesa mucho el periodo, entonces yo vengo y le digo que el periodo, entonces él me dice en enero, en febrero, en marzo, y cuál es el comportamiento de cada una de ellas, y si yo ya quisiera ver pues como más al detalle el comprobante, por ejemplo, yo le diría acá que el comprobante, entonces mire que él ya me dice, por el comprobante 02 tanto, por el comprobante 01 tanto, ¿cierto? Si yo ya quisiera quitar la cuenta y dejar solo el comprobante, entonces miren el movimiento del comprobante como tal. Entonces digamos que todos los informes
Bueno, ya sé, ya le respondo la pregunta a la distribución de cuentas. Entonces, con estos informes matriciales, lo que nosotros podemos generar es gran volumen de información, pues mucho más analizada y mucho más dinámica que simplemente un cuadrito de Excel con datos, ¿cierto? Me están haciendo una pregunta que me dice, voy a pasarme acá para el chat. El proceso de distribución de cuentas solo me reemplaza el movimiento de una cuenta por otra o genera algún otro documento, no, solamente hace eso. Es cuando la distribución es básicamente el reemplazo de la cuenta en donde la estábamos llevando hacia una nueva. Por eso le digo que eso se utiliza mucho cuando usamos cuentas puente. Nosotros le decimos de una cuenta que llegue y acumule, acumule, acumule y luego de esa distribuimos hacia la que determinemos que se hace. Mire que cuando uno acá tiene el maestro cuentas, distribución. Ay, Dios, el mouse. Distribución. ¿Cierto? Pero es una costumbre, una cuenta puente y le puede poner aquí muchas cuentas destino, esa cuenta puente. Pero si la idea es, lo que yo he visto que funciona es una relación uno a uno, porque eso es como una equivalencia, lo que está realmente realizando. Bueno, vamos a ver acá, que vamos muy bien de report, pues de tiempo. Generamos los centros de costos, entonces está por centro de costos tipo árbol, están los matriciales que acabamos de ver, está pues la manera como se han convertido han generado los diferidos y ya tenemos pues la parte de otros informes. Dentro de la parte de otros informes tenemos generador de reportes, ya habrá pues una capacitación más a profundidad de lo que es generador de reportes, pero básicamente es como convertir los informes estándar de ofimática a las necesidades puntuales de nosotros. Entonces nosotros podríamos hacer algunas modificaciones a estos informes y poder trabajar con ellos de una manera mucho más ágil, ¿cierto? Bueno. Acá tenemos pues el de consultas rápidas, como lo vimos ahorita también. Todos los módulos están manejando lo que llaman tablero gráfico. Entonces yo en tablero gráfico ve que se está generando ya en la otra pantalla. Entonces, él me genera la utilidad por periodo, pues los que tiene predeterminados. Pero si en algún momento nosotros quisiéramos un gráfico diferente, pues ya construiríamos dichos gráficos. Este es el de utilidad por centro de costos, este es el total de gastos. Vamos a mirar si, perdón, si lo genero desde enero, cambiar la fecha, sí. Entonces ya él lo que me permite es, por ejemplo, vamos a revisar el de los ingresos. Entonces ya le doy clic para que se amplíe, entonces él me muestra de la cuenta 41 y de la cuenta 42. Si yo quiero ver los datos, me paro en la pestaña de datos y él inmediatamente me muestra pues como la información. Y yo también podría cambiar el gráfico a torta, ¿sí? O sea, yo desde acá le digo que es barras o que es torta. Y ya simplemente lo exportamos a PDF y nosotros podríamos de una manera más rápida generar estos informes que nos pide la gerencia. Por acá tenemos otra duda que nos dice, cuando se realiza este cierre para la cuenta de la 4 a la 7, la ganancia o pérdida, esta se ve reflejada en el balance general. Si miren acá. Pues sí se ve reflejado, obviamente. Cuando nosotros le decimos acá, cierre resultados, yo acá le digo la cuenta, voy a quitar cualquier comprante, la cuenta ya de utilidad o pérdida, yo ya sé si tuve utilidad o pérdida. Entonces él va y cierra cada una de esas cuentas 4, 5, 6 y 7 y viene y la lleva a esta cuenta de utilidad o pérdida. Entonces lo que hace es que nos muestran cero esos valores en el mes 13 y ya nos muestra la nueva utilidad en el patrimonio. Entonces sí se ve reflejada en el balance general. Pero ya cuando en el mes 13 se ve como un movimiento de transacción más.
al pasarnos de años sí vemos reflejado ya lo que hayamos hecho cerrado en el momento anterior. No sé qué otras dudas tienen, porque ese era como el recorrido que íbamos a hacer por el módulo de contabilidad, haciendo mucho énfasis en los maestros que necesitamos, cómo manejar y como que generemos la información de la manera más adecuada. Entonces, ya según el temario también yo hice ya pues como todo el barrido. No sé qué otra duda tengan, que quieran que de pronto les muestre o les explique, o que ampliemos la información, porque de lo contrario ya terminamos como toda la dinámica de la charla del día de hoy. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, acá les voy a mostrar lo de la página del campus OFIMA, por donde nosotros accedimos y por donde nosotros ya le voy a responder a Diana Rivera. Cuando nosotros estamos acá en el campus OFIMA, por donde nos registramos, en la parte inferior aparecen pues como los datos de la persona que está dictando la capacitación, y aquí encontramos una encuesta. Entonces al finalizar la charla, les solicitaría el favor de poder entrar ahí y realizar la encuesta. Es muy sencilla, es simplemente para hacer como la evaluación del mismo. Nos preguntan que por qué puede pasar que quede duplicado cuando se hace un cierre contable. Pues la verdad nosotros no encontramos una razón, ¿cierto? Siempre que nosotros tenemos un consecutivo de cierre y decimos que inicie en uno, a veces cuando hacemos intento de entrar, él ya se consume el consecutivo. Entonces no veo por qué el consecutivo pueda correrse, pero la parte de que quede duplicado tiene que ser que hicimos un cierre, vimos que en algunas cuentas no cerraron, no tuvimos alguna dificultad con el cierre y lo volvimos a hacer, ¿cierto? Sin borrar el anterior. Recuerde que yo ahora les dije que uno puede simplemente entrar por documento y decirle anular el comprobante, y ya con esto evitarnos pues duplicidad en la información. Pero en el momento del cierre yo lo único que he percibido es el consecutivo que se puede correr. Entonces muchas veces de pronto le ha pasado es que como el consecutivo se corre y no sabemos bien que se corrió, creemos que el proceso no se hizo y lo volvemos a hacer. De pronto por eso le va a aparecer duplicado, pero no hay una razón. Si utilizamos el mismo número y todo y no borramos el comprobante, no. ¿Cierto? Si no lo borramos, sí se nos puede presentar alguna duplicidad, pero si lo borramos, no tendría por qué presentarse. Entonces, de pronto es porque creemos que no lo hizo al quedar con un número diferente al que pensábamos y lo volvemos y lo ejecutamos. De pronto por eso. ¿Qué otra dudita tienen al respecto? Bueno, no veo que en el chat escriban nada más. Entonces, se debe dar como por terminada esta pequeña charla. Era pues un barrido muy enfocado a la parte que decía el temario. Solicito nuevamente pues entren aquí como a la encuesta, y muchas gracias por la asistencia. Vi que estuvieron inscritas bastantes personas, entonces es importante también hacer énfasis en eso. Muchas gracias y nos vemos pronto.